En inglés, cuando alguien se muere, las personas le dicen a la familia, I'm sorry for your loss. Pero en español la gente dice, te acompaña en el sentimiento. O eso solían decir en mi niña, cuando yo tenía 15 años. Mi familia enterró un cajón vacío cuando mi hermano lo desapareció el 2016 de la Pascua. La gente hacía fila para decirle a mi mamá que lo acompañaban en el sentimiento. Dios también me ofrecía la cruz de la empatía. Era pararse frente a otra persona y decirle que no sentías lo mismo porque no habías pasado por lo mismo, pero que podías caminar con esa persona en el proceso. Yo tomaba esas cosas que creía, no todas esas cosas que creía bonitas, y luego ponía un vaso bajo el ataúd, porque al difunto, si era que estaba muerto, le daba sed en el purgatorio. El 11 de marzo se cumplieron 12 años de la desaparición de mi hermano Tyron. El 11 de marzo tuve mi primera crisis maníaca de trastorno afectivo bipolar, que no había sido diagnosticada. El 11 de marzo del 2011 tuve un punto de no retorno en mi relación con mi mamá. El 11 de marzo se me fracturó la memoria y olvidé casi todo lo que había pasado para esos días. Por eso empecé a escribir para recordar, escribir porque yo dudaba que mi forma de almacenar memorias a veces le faltaban cosas y a veces otras le sobraban. Hay un par de recuerdos que nunca cambian. Tyron tenía los ojos tan negros que cuando se sentaba en la cama y se quedaba mirándome fijamente, yo sentía una culpa que me invadía todo el cuerpo. Sentía que le había cortado la cabeza al niño Dios con un corta uñas y luego no había nada más, solo silencio. Los recuerdos con Tyron son eso, silencio total y continuo. Silencio por encima de sus ojos y de sus cejas, silencio por encima de sus manos, las mismas con las que cortaba leña verdes los domingos en la tarde. A Tyron le gustaba imaginar que mi mamá se casaba con Chayanne y años después me descubrí soñando que mi mamá se casaba con Pedro Pascal. No se diga más, los dos buscábamos un padre galán y aclamado por la crítica. Cuando Tyron desapareció se acabó la adolescencia y yo empecé a ser parte de una cifra nueva en el país que se rige por nosotros. La vida se volvió bastante difícil, de por sí que ya lo era, quemaron mi casa. Fui a otros países, crucé el Orinoco en canoa cientos de veces, conocí al delfín rosado, me enamoré de puro imbécil, llegué a Bogotá, me aprendí de memoria la ciudad, me puse a hacer teatro en el barrio más viejo de este pedazo de tierra. Mi mamá siempre trataba a Tyron como un cuero, como a todos, pero con él había algo más fuerte, algo que superaba la rabia o el desprecio, algo que no cabía viviendo en la misma casa, no junto a ellos. Tyron se fue a la finca cuando salió de la casa de mi padrastro. Mi padrastro era muy amable, entonces puso una canción de Simón Díaz en ese Sony Ericsson que le había traído una tía de Canadá. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para alumbrarle los pasos a mi amante que se va. Esa era una canción muy bonita. Yo fui con él y no quiero narrar nada más de eso. Solo quiero narrar que una vez cayó un aguacero y nos bañamos con agua lluvia. Ese sí es un recuerdo fresco. Después de ese aguacero escribí sobre el sabor del agua lluvia que caía esa tarde en Puerto Iniria. Escribí sobre la voz de mi sobrina Sofía y mis ganas de ser millonaria para vender mis libros y protegerla a todo costo del peso de la pobreza. Escribí los ojos negros de Pedro, que cuando me miraban me salpicaban lealtad. Escribí sobre el cabello de Isabel, que era el más bonito de América Latina, y sobre las manos de Carmen, que se posaban sobre mi cabeza y me decían que había algo en mí que no podía soportar. Escribí sobre las ganas constantes de ir a Iniria a comer caldo de pescado, como alimento único y primario, de sentarme con Manaes en la cúspide del Cerro Mavicure, a ver el cielo y a tomarle fotos, que después publicaría en esta cuenta de Instagram destinada a ser un portafolio del firmamento. Escribí sobre la eterna necesidad de encontrarle sentido a todo como si esa fuera mi misión en la vida, mi misión como mujer y mi misión como ciudadana, antes de verlo todo y entender el absurdo de la existencia, porque nada tenía un significado y cuando algo por fin lo tenía ya no importaba. Escribí sobre las calles de todas las ciudades y municipios en los que subsistí después del desplazamiento. Puerto Iniria, Bogotá, Medellín, Casuarita, Manabén, Puerto Carreño, Manaos, Caracas, Villavicencio, Chiquinquirá, Ayacucho, Valencia, La Calera y La Fuga. Y en el mismo ejercicio de la escritura faltaron muchos por mencionar, muchos edificios por terminar de construir en mi memoria, muchas cosas hechas a medias, casas de barro, casas gigantes, una finca donde vivía un tente con 100 chigüiros, cuchitriles llenos de mugre, una cabaña frente a la playa, mi casa con Isabel que estaba con día de oscuridad, la casa de palo con Soledad y mis hermanas que cada rato se inundaba y le pasaba un río por debajo de las camas. Escribí sobre los lugares visitados, los caseríos, los barrios, las localidades, el mar. Siempre que escribí sobre el mar fui muy feliz. Escribí sobre el mar porque era lo único que quedaba.
Escribí sobre mi primo David y sobre su manía de jugar Xbox toda la tarde y lavar un baño con un cepillo de dientes. Escribí sobre la música que sonaba en cada esquina de mi infancia, los lugares que fueron, los lugares que fui, eventos, protestas, velatones, entierros, fechas importantes, fechas sin sentidos, rituales. Tomar 300 miligramos de litio antes de salir, tomar 600 miligramos de litio al llegar a la casa. Dejar el litio en varias pataletas y tener varias crisis por terca. Tocar la mesusa antes de entrar a la casa y quitarme los zapatos en la entrada. Caminar lejos de las puertas, pero no caminar muy cerca de las calles. No pasar cerca de un grupo de hombres. Recoger flores y hojas muertas para secarlas. Ver la foto de mi papá en un collage que hay en el espejo. Ponerse un tapabocas en el calor de Santa Marta. Mirar el horizonte. Scrollear el celular. Componer mantras como método de resistencia. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. Dylan no murió, a Dylan lo mataron. En ese entramado que se vuelve la escritura de lo personal y que de lo personal forja un camino hacia lo político, pensé en Aurelia, cuando le dije que no tomar la responsabilidad de todas las cosas es tener memoria. Y ese realmente era un consejo para la Laura interior que escucha todas las palabras que salen de mi boca, porque la memoria me servía para eso, para ser rencorosa. Y a mí nada me había servido más en la vida que llenarme de rencor con todo, llenarme de rencor con todos. Vivir del rencor era como una religión donde la pastora era Taylor Swift cantando de fondo todos los días. Now that you are done and it's over, I bet you couldn't believe when you realize that I'm harder to forget than I was to live. Ahora que hemos terminado y que se acabó todo, te apuesto que no puedes creer cuando te diste cuenta que yo soy más difícil de olvidar que lo que fue de irme. Gracias al rencor, la memoria volvía con flashbacks desde lo más personal, mi casa quemando, mi hermano vomitándome encima, mi papá yéndose de la casa un día sin decir nada, hasta lo más político. Las filas eternas en la unidad de víctimas, ir a buscar un trabajo y que solo me ofrecieran puestos como empleada de servicios generales, la odisea de pasar un examen y mantenerme en una universidad pública viniendo de un colegio que se inundaba todos los días, nos daban comida vencida con sabor a jabón de platos y solo llegaba hasta 9º grado. Un pendejo aterrado porque no quise estudiar antropología para trabajar, hablando de conflicto armado, y un conversatorio pagado en una universidad de idiotas donde quisieron ponerme a debatir con un tombo. La víctima frente al victimario, la eterna conversación que nunca se acaba, los artículos en Google sobre la reconciliación, el perdón y el alma pura que debían tener todas las personas que vivían directamente el conflicto armado en Colombia, y los hippies mugrosos que se autoproclaman artistas, que todo lo quieren bonito, todo lo quieren feliz. Negarme a pararme sobre las tablas para mentirle al mundo con descaro y recibir su aprobación tras confirmar que yo no estaba muerta, que a mí me redimió el perdón, y que si me sentaban enfrente a mis victimarios yo iba a ser la brazetopos del parche, la coaching de la tragedia. Miren, si yo llegué aquí, ustedes pueden, porque mis lágrimas y mi tragedia solo existen para eso, para subirles la moral a ustedes. Una vez conocí a una tipa re bruta, hija de un tombo o de un milico, lo mismo daba. Me dijo que yo estaba revolcándome entre la mierda por no vivir y por no perdonar. Y a mí me pareció que cualquier agente de las fuerzas estatales o armadas vivir con cualquier agente de las fuerzas estatales o armadas ya era estar lo suficientemente enmierdada como para salir con esas vainas y no sentir ni 5 de vergüenza. Los años pasaron y todas las versiones de mí que alguna vez fui, también. No perdoné ni 5. No pude, lo intenté, me metí a Krishna y a Cristiana, me volví vegetariana, me bañé en una piscina de hielo. Escribí todos los días durante 2 horas, hice teatro del oprimido, pinté murales, psicoterapia, tomé antidepresivos, leí algunos libros de superación personal y uno que otro de protesta social. Me limpié la energía con palo santo, con ruda y con saúco. Me aprendí el desiderata, medité, me evadí con yagé. Después de mucho, acepté lo que yo ya entendía. No era solo la escritura la que me acompañaba en el sentimiento, eran también quienes me leían, me buscaban y un poco más allá, quienes me escribían de vuelta y caminaban conmigo en el proceso sin tratarme como una fuente inagotable de bondad. A veces pienso mucho en mi casa de Puerto Iniria, esa misma casa que quemaron tras la desaparición de mi hermano. Esa casa con techo de paja todavía tiene algunas superficies sobrantes de madera y quemadas, y no se le ha borrado lo tostado después de tantos años. Sigue existiendo, sigue siendo casa. Mi casa no olvida, mi casa no perdona. Mi casa recuerda a quienes más allá de decir I'm sorry for your loss, acompañaron a sus pasos, con sus pasos el sentimiento. Y aquí cito a José Ignacio Cabrujas, el dramaturgo venezolano que llegó a mi vida con su famoso ensayo La ciudad escondida. Y lo cito porque no sé cómo es tu casa, como yo mismo, si no la miro desde afuera. ¿De qué está hecha? De pasaporte roto, de pasaje de ida, de déjame ver. ¿Dónde se encuentra? La de verdad se perdió, la de mentira esperándome. Hace poco hablé con mi mamá. Encontraron el cuerpo de mi hermano, pero yo ya no quiero saber nada más de eso. Esto es mi cierre, se acabó.